Es verdaderamente asombroso cómo a veces los textos más antiguos, Esos que a simple vista parecen catálogos técnicos de otra época. exacto, esos que podrían leerse como un manual antiquísimo, esconden en realidad sistemas sumamente complejos sobre la psicología humana, la autoridad y, bueno, el peso de la responsabilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis exhaustivo de un texto que es extraordinario. Nos vamos a enfocar en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Específicamente en la sección conocida como Parashat Tetzaveh. Así es, en su tercera aliyá. Y el tema central aquí detalla las intrincadas y sagradas vestimentas de Aharón, el sumo sacerdote, o Cohen Gadol, y de sus hijos. Y pues resulta muy fácil leer esto y pensar que es simplemente, no sé, un diseño de modas de la antigüedad. Sí, claro, pero el trasfondo es infinitamente más profundo. Y para llevar a cabo este análisis a fondo con el rigor que requiere, hemos reunido una colección de fuentes verdaderamente rica. Y muy variada, hay que decirlo. No nos quedamos con una sola interpretación. Estamos entrelazando, por ejemplo, la traducción comentada del Humash por el rabino Mordejai Babor. Que aporta un nivel de detalle milimétrico. Ajá. Y la combinamos con los clásicos e indispensables comentarios de Rashi y el Targum de Onkelos, que nos dan todo este marco legal y lingüístico. Y para tener una perspectiva comparativa, sumamos versiones como la Biblia de Jerusalén y la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Al cruzar todas estas fuentes, emerge un tapiz de información fascinante. Formidable, diría yo. Revela detalles históricos y teológicos que uno pasaría por alto. Ok, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión hoy es demostrar que toda esta lista exhaustiva de materiales, medidas, engarces y colores no es un simple manual de costura antiguo. Definitivamente no lo es. Es un andamiaje legal y espiritual. O sea, es psicología de enfoque extremo y responsabilidad pura. Hay detalles que representaban literalmente una cuestión de vida o muerte. Y es importante establecer esa postura desde el principio. El propósito aquí no es solo entender cómo se hacían estas ropas. Lo crucial es comprender por qué cada hilo tenía un peso de vida o muerte. Es un rigor que estremece. Empecemos con una de las piezas más impresionantes, el manto o el meil. Una pieza visualmente impactante. Imagínense una túnica ancha hecha enteramente de lana teñida. Y aquí las fuentes divergen un poco. La Biblia de Jerusalén lo traduce como púrpura violeta, mientras que la versión Kadosh dice que era azul en su totalidad. Es un debate cromático muy rico sobre el término tejelet. Ajá, pero más allá del color, hay un detalle técnico en el diseño del mail que me parece una maravilla. La abertura para la cabeza estaba tejida hacia adentro. Como reforzada de fábrica. Exacto. Las fuentes lo comparan con el cuello de un coselete, o sea, una coraza de malla militar, ¿Para qué? que fuera absolutamente imposible de rasgar. Y ese refuerzo en el cuello tiene un peso legal inmenso. Y aquí es donde entran los comentarios de Rashi y el Targum de Onkelos. No era para que la prenda durara más en la lavandería. Claro, no era una cuestión práctica. No, rasgar este manto violaba un mandamiento negativo directo de la Torá. Rashi explica que si alguien lo rasgaba intencionalmente, estaba transgrediendo una ley gravísima. O sea, una infracción contra la santidad misma del cargo. Y el borde inferior de este manto azul es otra locura artesanal. El patrón alternado. Sí, daba toda la vuelta al ruedo. Por un lado, granadas hechas de lana azul, púrpura y carmesí. Y el rabino Babor detalla que no eran bordados planos. Eran tridimensionales. Huecas, del tamaño de huevos de gallina, y entre estas granadas colgaban campanillas de oro puro con badajos. Babor calcula que había exactamente 72 campanillas que sonaban al caminar. Un sonido constante, metálico, rítmico, en cada paso. Y el texto dice que este sonido era para que no muera. Y al llegar a esta advertencia de muerte, hay una pregunta obligada, porque existe una leyenda popularísima sobre esto. Uy, la famosa cuerda. La cuerda, exacto. Mucha gente cree que estas campanillas se usaban para saber si el sumo sacerdote moría dentro del Sancta Sanctorum durante el Día del Perdón, en Yom Kippur. Lo fascinante aquí es que esa es quizás la leyenda urbana bíblica más arraigada que existe. Y los textos que estamos analizando, muy en particular, el rabino Babor, desmienten este mito por completo. Es falso. Totalmente falso. La confusión sube que las campanillas eran un monitor de signos vitales.
Pero hay un detalle de protocolo que derriba todo esto. En Yom Kippur no usaba este manto azul. Exactamente. En Yom Kippur, para entrar a ese lugar tan sagrado, él vestía ropas de lino blanco muy sencillas. No había campanillas de oro que pudieran sonar o dejar de sonar. Entonces, si no era una alarma médica, ¿cuál era la verdadera función? Era una señal de respeto protocolar altísimo. Se usaban durante su servicio diario para que todos oyeran su presencia, supieran que se aproximaba y le abrieran paso. Un anuncio oficial, como la realeza. Es muy satisfactorio derribar estos mitos acudiendo a las fuentes primarias. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a la diadema. La diadema de oro, el tzitz, no era una corona completa, sino una lámina de oro puro de unos 5 centímetros, como 2 dedos de ancho de oreja a oreja en la frente. Con un grabado muy específico. Estilo sello, que decía Sagrado Paradés. Y aquí viene el rompecabezas de los hilos. Sí, la ingeniería de Rashi para explicar cómo se sujetaba esto es increíblemente compleja, porque los textos parecen contradecirse. Dicen que iba sobre el turbante, pero también sobre la frente. Ajá, y el Talmud añade que debía verse el cabello entre la diadema y el turbante para colocar los tefilín. Entonces, ¿cómo resuelves esto estructuralmente? ¿Cómo hizo Rashi para descifrarlo? Como un ingeniero, Rashi explica que la placa tenía 3 agujeros, 2 en los extremos y 1 en el medio. Se usaban 6 hilos de lana turquesa. ¿Atados en la nuca? Sí, pero el hilo central pasaba por encima de la cabeza, como si fuera la estructura de un sombrero. Ese hilo mantenía la placa firme en la frente, justo debajo del turbante. ¿Suspendida perfectamente dejando ver el cabello? ¡Qué maravilla de diseño! Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel espiritual? El tzitzit tenía una función expiatoria gravísima. Rashi detalla que servía para portar o expiar los pecados cometidos con las cosas consagradas. Por ejemplo, si una ofrenda comunitaria se hacía accidentalmente en estado de impureza. Exacto, eso lo validaba. Pero ojo, Rashi aclara que no perdonaba pecados intencionales o negligencias, como oficiar fuera de tiempo, lo que se conoce como pigul, o dejar sobras, el notar. No era una tarjeta de inmunidad total. Para nada. Y esto nos lleva a un debate fascinante sobre la frase que dice que estará continuamente sobre su frente. ¿A qué se refiere con continuamente? No dormía con ella. Claro que no. Rashi expone un debate aquí. Podía significar que su sola existencia otorgaba siempre el favor divino a los israelitas, incluso guardada. ¿Y la otra postura? La otra opinión es abrumadora a nivel psicológico. Sostiene que el sacerdote debía tocarla constantemente mientras la usaba. El acto físico de palparla garantizaba que no perdiera la concentración jamás. Para recordar que llevaba el nombre divino en la frente. Exacto, una presencia constante en su mente. Es una fatiga mental incomprensible. Y esto nos da pie para hablar del contraste de los uniformes, porque el sumo sacerdote, Aharón, llevaba 8 prendas en total, 8 capas de responsabilidad. mientras que los sacerdotes comunes, sus hijos, llevaban solo 4. Las prendas base. La túnica o kutonet, el cinturón, el avnet, el turbante, mitznefet o mikbaot, y los calzones, los michnasaim. Y las medidas de estas prendas son asombrosas para quienes nos escuchan. Son un testamento de sumisión. Imagínense esto. La túnica blanca de lino fino era la más sencilla, sin adornos. Pero el turbante era una tira de lino de aproximadamente 10 metros de largo. 10 metros enrollados en la cabeza. Y el cinturón, agárrense, era una faja bordada de unos 20 metros de largo. Envolver eso en la cintura alteraba hasta la forma de respirar. Y los calzones de lino, que iban de la cintura a los muslos, eran por pura modestia. Cubrían la desnudez ante el altar para no cometer un pecado fatal. Si conectamos esto con un panorama más amplio, hay una joya lingüística de Rashi sobre este acto de asumir el poder vistiéndose. A ver, cuéntanos. Cuando el texto original habla de consagrar o investir a los sacerdotes, el hebreo literal dice llenar sus manos. Suena a un modismo muy extraño. Rashi lo explica magistralmente. Lo compara con una antigua costumbre del idioma francés antiguo de su época. Cuando un gobernante le daba un cargo a un funcionario, le entregaba un guante de piel. ¿Un guante? Sí, llamado gant en francés antiguo. A esta ceremonia de entregar el guante para dar autoridad se le llamaba revestir. ¡Órale, qué interesante! Rashi nos muestra que llenar las manos es exactamente eso. La ropa física y el acto literal de vestir
transferían el poder y la enorme responsabilidad del cargo. Entonces, no eras el sacerdote hasta que te ponías el uniforme completo. Así es. Esto nos resume perfectamente cómo el uniforme sacerdotal era una balanza perfecta. Por un lado, toda la gloria visual para inspirar respeto, el oro, los colores. La grandeza exterior. Y por el otro, un peso psicológico abrumador. Una modestia profunda representada por la túnica blanca y los calzones ocultos. Y una concentración total y absoluta. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis. Los textos repiten una y otra vez que si el sacerdote oficiaba sin una sola de estas prendas exactas, se enfrentaba a la pena de muerte a manos del cielo. Las consecuencias eran absolutas. En nuestra sociedad moderna, los líderes y figuras de autoridad ya no usan diademas de oro ni campanillas físicas. Claro que no. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias invisibles pero profundas cuando quienes están en posiciones de gran poder se despojan metafóricamente de las reglas éticas, la humildad y la responsabilidad total que debería vestir su cargo? Es una reflexión poderosísima. ¿Qué sucede cuando se quitan esa vestidura moral? Exacto. Es una idea para analizar mucho después de terminar esta inmersión profunda. Nos quedamos con ese pensamiento. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos vemos en la próxima.